Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a estar leyendo el último versículo de la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el versículo 13, que así nos dice la palabra del Señor. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Con este versículo, Jesús vuelve a recordar ese trabajo que nosotros como creyentes tenemos que estar realizando hasta que Él regrese. Recuerda que esta parábola de las 10 vírgenes surge a raíz de la explicación que el Señor ha venido dando sobre los eventos que han de suceder en los últimos días, en los últimos tiempos, y la advertencia que nos da a los creyentes es la de tener que estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Como Jesús mismo dice en el versículo 44 del capítulo anterior, pero es que no solamente nos dice que tenemos que estar preparados, sino que con esta parábola también nos muestra cómo hemos de estar preparados. Por eso termina resumiéndola con una sola palabra: velad. Unos cuantos devocionales atrás, no recuerdo cuándo, ya vimos que la palabra velad no tenía tanto que ver con la oración. Oye, no sé por qué, pero mucha gente asocia la palabra velar con la palabra orar. Y el propio Señor Jesucristo deja una diferencia entre estas palabras. Por ejemplo, cuando nos vamos hasta el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 14 y en el versículo 38, cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo cierto es que si tú quieres velar, vas a tener que orar. Pero no es que signifique eso. Velar literalmente significa estar despierto, mantenerte alerta. Ahora bien, Jesús está apuntando hacia lo espiritual, no hacia lo físico. Sería totalmente ilógico, sería totalmente irracional que Jesús nos dijera: oye, que no podemos dormir físicamente hasta que Él regrese, ¿verdad? Por eso quiero resaltar, reiterar, que el acto de velar apunta hacia lo espiritual. La orden que Jesús nos da es a no dormirnos espiritualmente, a vivir como creyentes con los ojos del Espíritu abiertos constantemente. Velar significa vivir con una conciencia constante de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Ahora bien, esto no quiere decir que tenemos que vivir como con miedo o con una especie de paranoia constante, sino que no, esto se trata simple y llanamente de que tenemos que estar conscientes de la realidad que la Biblia nos presenta. Uno de los grandes peligros espirituales es el adormecimiento espiritual. Vemos esto claramente reflejado, por ejemplo, en la historia de Sansón, ¿verdad? Cuando en el libro de los Jueces, en el capítulo 16 y en el versículo 19, dice literalmente que Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Sansón fue un hombre que incluso antes de nacer, ya Dios había marcado su vida. Sin haber nacido, ya Dios lo consagró para él. Pero poco a poco, Sansón comenzó a jugar con el pecado y al final acabó durmiendo sobre las rodillas de esta mujer, de Dalila. Es decir, terminó descansando en un lugar equivocado. Y creo que muchos creyentes a día de hoy han dejado de velar porque están dormidos al estar cómodos en lugares equivocados. Y lo peor de toda la historia de Sansón lo encontramos en el capítulo 16, versículo 20, cuando tristemente dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y Sansón ni siquiera se había dado cuenta. Cuando un creyente deja de velar, cuando un creyente deja de estar espiritualmente despierto, poco a poco el espíritu se va apagando en nuestro interior. Por eso el apóstol Pablo es muy serio, muy tajante, cuando dice en la primera carta que le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, allí en el capítulo 5 y en el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Esta palabra apagar es la que se usa para extinguir un fuego. Oye, y yo creo que la imagen que Pablo nos está presentando aquí es bastante clara.
El Espíritu Santo en nuestro interior obra como un fuego que produce convicción, que produce dirección, que produce sobre todo una pasión por nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos dejamos dormir espiritualmente, cuando una persona comienza quizá a desobedecer repetidamente a Dios, cuando una persona empieza a ignorar la voz del Señor, es como si estuviera echando agua sobre ese fuego y poco a poco el espíritu se apaga. Poco a poco se va dejando de velar. El gran problema del creyente no suele ser que abandone la fe de golpe. Eso no sucede nunca. El problema es que poco a poco se va durmiendo. Poco a poco se deja de velar. Y eso, en el peor de los casos, si no se trata antes, conduce al enfriamiento espiritual. Pero fíjate cómo es el Señor. Porque no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos dice por qué lo tenemos que hacer. En este versículo 13, el Señor nos recuerda que tenemos que velar, pero también nos está diciendo el motivo por el cual tenemos que velar. Y es porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de regresar, ha de venir. Y esa incertidumbre es precisamente el motivo de la vigilancia. A Dios le ha placido que su iglesia viva como en una especie de expectativa constante, porque eso va a generar el deseo en nuestro interior de velar. Si el regreso de Jesús tuviera una fecha conocida, sabemos que la naturaleza humana tendería a vivir una vida de desorden hasta el último momento, ¿verdad? Pero claro, como nosotros no conocemos ese momento, entonces estamos obligados a vivir siempre preparados. Por eso te pregunto en este día, ¿vives preparado para el regreso de Jesús? ¿Estás cultivando diariamente tu relación con Dios? ¿O eres como Sansón, que te has dejado dormir en lugares que no deberías? Porque creo que algo de lo que nos está enseñando este versículo de hoy es que la vigilancia espiritual es una decisión consciente que el creyente tiene que tomar cada día. Créeme que cuando te digo que la vida espiritual no se sostiene por inercia. Y de la misma manera que una lámpara necesita aceite constante para mantenerse encendida, así también el corazón del creyente necesita cultivar continuamente su relación con Dios. Y si esa relación tú la descuidas, si quizá poco a poco dejas de velar, no creas que el primer síntoma va a ser como una estrepitosa caída en pecado. No, eso no es así. Son cientos de pequeños pasos que se van dando, que incluso, mira, ni la misma persona se va dando cuenta. Ahora, eso sí, cuando te vienes a dar cuenta, ya estás dormido sobre las rodillas de la lila. Nadie se levanta una mañana diciendo, ¿sabes qué? Hoy he decidido apartarme de Dios. No. Nadie en su sano juicio diría o haría algo así. Sino que el deterioro espiritual ocurre de una manera progresiva y silenciosa. Empieza con pequeños descuidos, donde lo primero que se va a descuidar siempre es la comunión con Dios. Se empieza a descuidar la lectura de la palabra. Se empieza a descuidar la oración, se toleran pequeñas cosas que quizá antes no se toleraban. Y poco a poco el corazón pierde esa sensibilidad espiritual. Por eso el Señor reitera tantas veces que hasta que Él llegue, su pueblo debe permanecer velando. Lo cierto es que no sabemos cuándo regresará Jesús. Nadie, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora en el que ha de venir. Pero lo que sí sabemos es que la única forma de vivir correctamente, esperando ese regreso, es estar velando, es estar preparados siempre para ese glorioso momento que nos llena de esperanza. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, gracias porque nosotros estamos velando a ese momento tan especial que nos mantiene despiertos espiritualmente. No permitas
que enfrentemos el enfriamiento espiritual. No nos permitas caer en pecado, no nos permitas dormirnos donde no debemos dormir. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes me gusta pedirte que compartas conmigo de qué se compartió, de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, el versículo central o incluso el título de la predicación, para que así todos podamos aprender juntos. Ayer en la congregación de Kissimmee, aquí en Orlando, en Florida, estuvimos hablando acerca de ese momento tan precioso cuando Jesús entró triunfalmente sobre Jerusalén, ¿verdad? Ayer daba comienzo lo que se conoce como la Semana Santa y es el Domingo de Ramos. Así por lo menos en España se conoce, que es recordando ese momento en el que Jesús entra victoriosamente sobre Jerusalén. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.